Hola queridos oyentes del programa Firmes en la Verdad, de nuevo con ustedes y encantada de compartir este tiempo. Hoy tenemos un invitado al otro hilo del teléfono que yo creo que les va a encantar. Él es Daniel Arasa, nació en Tortosa en 1944, es periodista, profesor de universidad. Ha estado 26 años, ha sido redactor jefe de Europa Press en Cataluña, ha trabajado en otros medios de comunicación, así como en la organización de muchos eventos en línea de defensa y promoción de la familia, de la vida y la educación. Colabora en la actualidad, además de ser profesor, en distintos medios de comunicación y ha publicado como una veintena de libros, sino que él me corrija luego. Y bueno, es autor, que por eso hoy lo tenemos con nosotros, de un libro que se llama Cristianos entre la persecución y el mobbing. Y creemos que es muy interesante el tema del que trata, muy actual, y por eso queremos que nos introduzca, aparte que después seguramente compraremos el libro. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, me alegro mucho de estar con ustedes. Muchas gracias. Mira, lo primero de todo, antes de empezar, este título que utilizas una palabra que se llama mobbing, quería yo que explicaras un poco por qué la utilizas en inglés y a qué te refieres con eso. Sí, mira, nosotros decimos a veces que la gente está hostigada, que le crean problemas, que le dificultan, que le acechan. Decimos que una persona en el trabajo le someten a mobbing cuando le ocurre esto, que no le ascienden, le pegan broncas, le ponen dificultades, siempre le dan todas las culpas, siempre le ponen una situación que sea incómoda. Esto es el mobbing. Pues lo mismo hago la traslación a lo que nos ocurre a los cristianos en Occidente. Es decir, el libro se titula Entre la persecución y el mobbing. Hay una serie de países, de lugares del mundo, en el que los cristianos son claramente perseguidos, incluso con peligro, con la muerte, con encarcelamientos, con marginación radical y absoluta, con dificultades enormes para poder subsistir. Esto es clara persecución. Sí. En nuestros países, concretamente en España mismo, pero en general en Occidente, este peligro en principio no lo hay, ¿no? Los que vamos a misa, no, por poner ejemplo, normalmente no nos obstaculizan ni nos ponen ningún problema. Sin embargo, ¿cuántas veces estamos sometidos a escarnio, a burla, por ejemplo, en medios de comunicación o en el teatro o en el cine? ¿Cuántas veces se ve claramente que a las entidades cristianas se les ponen problemas? ¿Cuántas veces se comprueba que se quieren cambiar calles o nombres de instituciones para que no sean cristianas? Todo esto lo vemos sistemáticamente y luego, si queréis, lo desarrollo un poco más, ¿no? Sí. Y esto es este mobbing al que estamos sometidos y que intento darlo a conocer, porque es que mientras la persecución, aunque los medios en España casi siempre lo silencian, dicho sea de paso lo silencian, pero es más identificable, esta otra hostilidad, que es más pequeña pero es continuada, no suele decirse, pero sin embargo es activa y profunda. Muy bien. Entonces, aclarado esto, tú divides un poco en tu libro esa violencia contra la religión de los cristianos, pero cuenta un poco datos porque son muy tremendos, ¿no? Sí, no, es que fíjate que el libro, digamos, tiene un poco el objetivo, primero, darlo a conocer. Sí, porque está muy silenciado. Denunciar el silencio. Sí. Silencio de los gobiernos, silencio de las determinadas instituciones, silencio de los medios de comunicación ante lo que está ocurriendo. Mira, que se calcula que cada año aproximadamente mueren unos 100.000 cristianos, 100.000, que no es poca cosa, significa uno cada 5 minutos, 100.000, por violencia, por persecución religiosa en el mundo. Cristianos, en su mayoría católicos, aunque no todos, también hay protestantes, también. Pero 100.000, y o sea que prácticamente el 75% de los que mueren en la actualidad por persecución religiosa son cristianos. Esto en los medios no se dice. Esto es una emergencia humanitaria. Es decir, pensemos de cualquier otra cosa que mueran o que se mate a 100.000 personas al año, de lo que sea. Estaríamos que saldría continuamente el gran escándalo. Esto, silencio absoluto en relación con esto. Hay países en los que las matanzas son continuas. Podéis poner un ejemplo en Nigeria. Nigeria es un país
que el sur es básicamente cristiano, el norte es básicamente musulmán, aunque están también mezclados, o sea, no es que estén al 100% unos cristianos y otros musulmanes. Pues muy bien, allá se ha creado una organización que se llama Boko Haram, que es una organización terrorista, porque se dedica a matar, pero matar continuamente. Es decir, están en misa los domingos cristianos o en la respectiva, digamos, confesión protestante, que hagan su oficio. Sí. Bueno, allí se presenta, o envían un coche bomba, ¡pum!, 30 muertos, 80 heridos. Bueno, esto no es que haya pasado una vez, ha pasado unas cuantas veces ya, ¿no? Sí, sí, y esto prácticamente no se sabe. En Europa, en España, no se sabe. Sí, porque no hay difusión. Hay que romper este silencio. Claro. Es que, como tú dices, si fueran de otro tipo, en otro tipo de personas, ¿cómo redundarían los medios? Estarían todo el día, pero esto no, para nada. Esto es sistemático. Con otro sería pues continuo, ¿no? Ahora voy a poner un pequeño ejemplo que quizás nuestros oyentes recordarán, porque es muy reciente, de hace unos meses. Hubo un disidente chino, en la República Popular China, hubo un disidente que era un hombre ciego, que fue perseguido, que llegó a la embajada americana. Muy bien, está bien que se informara de esto, pero durante varios días la prensa y las televisiones mundiales hablando de este disidente que era perseguido por el gobierno chino y que al final pudo ir a la embajada americana. Está bien, pero claro, en la misma China, país comunista, hay centenares de miles, en realidad millones de cristianos que son hostigados y perseguidos. Y en muchos casos, sobre todo los obispos, los sacerdotes, los catequistas, es decir, los más comprometidos, con peligro de muerte clarísimo, o de estar internados en los que llaman ellos laogais, que son estos campos de internamiento, que estos desaparecen y nunca más se sabe de ellos. Esto hay miles. Sin embargo, esto la prensa no sabe. ¿Qué está pasando, no? O te voy a poner un ejemplo, si me permites, de Occidente, que liga un poco con lo otro, con lo del mobbing. En Barcelona, primero en Girona, luego en Barcelona, se hizo una obra de teatro titulada 42 maneras de matar a un cura. Sí. Eso puede parecer una broma, claro que es una broma. Pero imaginemos que en lugar de la palabra cura, pongas palabra homosexual, pongas negro, pongas mujer, pongas transexual, pongas judío, pongas musulmán. Que cada uno de nuestros oyentes que lo vayan pensando, es decir, 42 maneras de matar a una mujer. No, evidentemente, pero tú eres mujer, no es que quiera matar mujeres, nos entendemos. Sí, sí, sí. Pero el Instituto de la Mujer, los respectivos organismos de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, que puede ser, incluso algún caso se da con 20 años de cárcel a uno que hizo algo así, ¿no? Entonces, o pongamos un homosexual con lo que ocurre. Entonces, esto que lo pasas al caso de un cristiano, en este caso de un sacerdote, esto es igual, porque por supuesto que es una broma. Sí. O todos blancos o todos negros, digamos, ¿no? Sí. Si tratamos a todos igual, bien, si no, no es lógico lo que se explique de esta manera. Y otra cosa, tú diferencias de la persecución que hay en el cristiano con violencia en parte del mundo y después explicas también esto que estás enumerando un poco, la persecución, entre comillas, hostilidad, el mobbing de manera civilina, pero que va calando y calando en la sociedad. Ejemplo, estas cosas se van haciendo y que casi no nos damos ni cuenta que se van produciendo. Mirad, ya que vosotros estáis en Cantabria, vuestros vecinos de Asturias, hace una semana o 15 días, el gobierno asturiano ha dicho que quiere liquidar, que quiere que desaparezca la Navidad y que desaparezca, me refiero a las escuelas, a que sean vacaciones de invierno o vacaciones de primavera, nada de Navidad y Semana Santa. Por poner un ejemplo, hombre, ¿qué significa? Que cualquier referencia religiosa, porque Navidad y Semana Santa lo son, que desaparezca. Aunque hayan sido así durante toda la vida, que siempre, independientemente uno sea creyente o no creyente, toda la vida se han dicho de Navidad, toda la vida se han dicho, y está en función de la Navidad y de Semana Santa. Pues nada, querer erradicarlo. O cambiarles nombres de escuelas o de calles. Voy a ponerte un ejemplo de Barcelona, bueno, te podría un montón, pero te pongo uno de hace pocos meses. En Barcelona, una calle que se llama, no te lo digo en catalán, pero es igual, Mare del Coll, significa Virgen del Coll, es igual, el nombre de una virgen, tanto da lo que sea. El nombre de virgen, porque era el camino que desde hace siglos va a una ermita de la Virgen, que tiene siglos, tiene 6 siglos concretamente. Entonces, la gente de allá, de una ciudad que se llama Gracia, del lado de Barcelona, que después ha quedado en la ciudad de Barcelona, y van la gente pues de peregrinación o a visitar aquella ermita y tal durante siglos.
Y después, al urbanizarse todo esto, pues quedó una calle que llaman de la Virgen del Coll. Pues muy bien, querían cambiarlo hace poco por el nombre, en este caso, unas feministas por el nombre de una mujer. No tengo nada contra la mujer esta, ni los feministas, lo que hagan, lo que quieran, pero cambiar el nombre de la Virgen esta por otro, cuando es una calle o sea, un lugar que tiene un montón de siglos, que la gente lo ha hecho siempre así, ¿por qué? Pues para quitar un nombre religioso más. Es decir, cosas estas a montones que se hacen. Por ejemplo, también lo de eliminar los crucifijos de las escuelas, ¿no? Los crucifijos de las escuelas, sí. Exacto. Los conciertos escolares, poner dificultades a las escuelas concertadas, porque en el fondo la mayoría son escuelas relacionadas con la iglesia o con entidades cristianas, para ver si así las van liquidando. Vas siguiendo nombres de escuelas, por ejemplo, ahora que has dicho escuelas, bueno, yo conozco varios nombres de escuelas, una que en Barcelona se llamaba Juan 23, ahora se llama Rosa de los Vientos, otra que se llama San Juan, le llaman Rambleta del Clot. Es decir, la cuestión es quitar referencias religiosas de forma sistemática, dificultades para que puedan participar en, digamos, públicamente expresar las opiniones o los criterios cristianos. Esto lo vemos de continuo. Yo mismo, que como llevo entidades familiares y tal, participo a veces en debates en radio o en televisión, y algunos dicen, tú porque eres católico quieres decir, por tanto no vale. ¿Cómo que no vale? Mis argumentos, puede estar de acuerdo o no, esto es otra cosa. Claro, pero son tan válidos como los de cualquier otro. Claro. Y además partiendo de la base de que, sobre todo como temas de defensa de la vida, ante el tema del aborto, por ejemplo, con argumentos puramente antropológicos o científicos, sin usar ningún argumento religioso. Pero para descalificarte y adentrarte dicen que lo tuyo, no digo, me refiero en mi caso, pero cualquier otro, no vale. O las hostilidades, por ejemplo, ante el tema de los matrimonios, entre comillas, entre hombres o entre mujeres homosexuales, ¿no? Entonces, yo mismo he dicho pues que esto no es un matrimonio. Yo respeto a las personas, pero esto no es matrimonio. La persecución, la hostilidad por internet, tratándote de homófobo, de estar contra los derechos humanos, esas cosas, yo mismo las he vivido, junto con otros muchos, que esto no es nada comparado con la persecución, ¿no? Pero has visto muchas cosas de este tipo y muchas veces no nos damos ni cuenta, pero sin embargo, esta hostilidad la tenemos. Baste, por ejemplo, otro caso, ya me voy a Inglaterra para que no sea solo España. Hace poco, una azafata de British Airways, la principal compañía aérea británica, expulsó, despidió una azafata porque llevaba una cruz en el cuello, pero resulta que había azafatas musulmanas que llevaban el velo, el pañuelo en la cabeza, y a estas se las aceptaba. Cosas de este tipo que parece una tontería, pero cuando vas sumando unas y otras, ves claramente cómo hay un intento de marginación. O sea que en este libro estas cosas las vas relatando, vas enumerando mucho para que el lector nos demos cuenta de todo cómo se va minando, ¿no? Poco a poco. Exacto. Aunque te parezca casi normal, pero son discriminativos totalmente, claro, porque además eso, lo mismo que te tachan de homófobo cuando tú das tu opinión, porque otra cosa que tú siempre haces defensa clara del derecho a la libertad religiosa y libertad de expresión, ¿no? Totalmente. Yo soy precisamente, también como profesor, como periodista, he sido, incluso digamos un luchador por la libertad de expresión como periodista, y después me lo soy, y en el libro lo expreso, la libertad religiosa. Incluso he escrito algún libro sobre libertad religiosa. ¿Por qué? Porque es que la libertad religiosa es fundamental. Primero que las libertades no son divisibles. Es decir, doy libertad en esto y lo otro no. Las libertades, un régimen democrático es de libertades y por tanto son estas y otras, ¿no? Pero después hay que tener en cuenta de que si la libertad religiosa es conculcada, fijémonos bien que tener libertad religiosa significa poderse reunir, porque ir a misa al fin y al cabo es reunirse. Al fin y al cabo me refiero no en tono teológico, ¿no? En que Cristo está en la Eucaristía, no. Pero desde el punto de vista de la asamblea es reunirse. O hacer una salida a procesión o la misma iglesia es manifestarse. Exponer la doctrina es libertad de expresión. Por tanto, si se limita la libertad religiosa, se limitan todas estas libertades de reunión, de asociación, de expresión, de manifestación. Claro, no solamente en el aspecto religioso, sino también en otros aspectos. Y por tanto, se cercenan de una forma importante las libertades. Por esto nos conviene a todos, los cristianos y los no cristianos, la libertad religiosa. ¿Por qué?
por ejemplo, para un budista, para un musulmán, también le conviene, también tiene derecho a tener sus iglesias del tipo que sean en cada uno de ellos. También tiene la libertad aquel que no es creyente, porque si hay libertad religiosa, también el no creyente o el no practicante podrá ejercerlo de una forma clara y sin imposiciones. Por tanto, nos conviene a todos. Hombre, claro, eso está clarísimo. Y después, eso, lo importante que es también, en tu libro se ve también el respeto. Cuando te llaman homófobo es incomprensible total, porque tú eres una persona que respeta a la persona por su dignidad y libremente, porque él puede pensar de otra manera, tú, pero claro, es verdad lo que tú dices, que te acosan por pensar diferente a ellos, pero es de esta posición del católico, de otra no. Lo nuestro es lo que parece que no se lleva, que se tiene, que eso, bueno, y programas en la televisión, ¿no? Exacto. Hay muchos que se ríen. Películas que te dejan, por ejemplo, perdóname que una cosa, yo he escrito bastantes libros relacionados con la guerra civil, he sido un poco especialista en temas de la guerra civil y sobre todo el aspecto religioso de la guerra civil, ¿no? Sí. Claro, películas que han hecho relacionadas con la guerra civil o la posguerra, y que en todas ellas la Iglesia queda fatal. Películas españolas, me refiero, de estos 7 u 8 últimos años, pero prácticamente todas, o casi todas. Hombre, seguro que se hicieron, vamos, no seguro, no, afirmo que se hicieron muchas cosas mal y que hay que reconocerlas, pero tampoco todo, o en todo caso no eran culpables de todo, y por tanto resulta que hay una discriminación absoluta. En los mismos programas de burlas en televisión, es decir, programas que se ven de televisión que son de burla, cuando resulta que, por ejemplo, no lo hacen con los mulás musulmanes, desde porque luego. piensan que estos nos ponen una bomba, mientras que los cristianos, como mucho, pueden protestar un poco, pero no harán nada, me refiero, no actuarán violentamente. Sí. Pues bueno, pues eso lo tenemos un día sí y otro también. Sí, no, desde luego. Y cuando las películas que tú dices, al cristiano que está, es que lo ridiculizan, lo reducen a una simpleza, como si fueran los más burgueses, pero los más no se preocupan nada más que por vivir bien. Es triste, pero es verdad, dan una sensación que es irreal. Exacto, incluso esto mismo que acabas de decir, tienes mucha razón. Fíjate que ahora mismo muchas veces dice, recuerdo, mira, una tertulia de hace 4 o 5 días que oí. En esa tertulia, uno dice, es que ante la crisis se refería, no tenía nada que ver con la libertad religiosa directamente, pero ante la situación de crisis, es que uno dice, no, es que la Iglesia no dice nada. Y resulta que los demás tertulianos, pues fue un caso concreto, sí, pues claro, no dice nada. Oiga, si resulta que al margen de que sea uno creyente o no, si resulta que quien está sosteniendo a infinidad de gente que está pasando grandes dificultades económicas de miseria es, de un lado, las familias, y de otro lado, instituciones como Cáritas, que son de la Iglesia. Cuando dices, no, es que no está haciendo nada, oiga, si resulta que gracias a estas instituciones, Cáritas y otras, que son de base cristiana, resulta que son las que aguantan. Pero la gente va diciéndolo y parece que lo pueden decir sin que nadie les conteste. Pero y esto es sistemático, claro. Hemos de intentar explicarlo con respeto, sin enfadarnos, sin herir, por supuesto sin violencia, pero decirlo tenemos que decirlo. Y después, otra cosa que yo encuentro muy interesante del libro es que tú también das un poco de idea de cómo actuar, ¿no? ¿Qué hacer nosotros en el mundo occidental con esta hostilidad? Pero algo podemos hacer, ¿verdad? Sí, yo creo que sí que podemos hacer algo. Mira, yo en primer lugar digo que dos cosas que primero podemos hacer. Primero, darlo a conocer. Esto lo pueden hacer muchas personas, es decir, por poner ejemplos de nuestros oyentes, de gente que diga, hombre, pues esto vale la pena decirlo. Pues, por ejemplo, que hagan algunas cartas al director en periódicos y tal, diciendo, recuerden ustedes, no hace falta que citen mi libro, no es que yo pretenda que citen mi libro, ni mucho menos, pero es igual. Pues hay una gran persecución a los cristianos. ¿Qué pasa que ustedes no informan? O dan unos datos diciendo, señores, en tal país se persiguen a los cristianos. Y esto vamos concienciando a la gente, porque la mayor parte de la gente ni lo sabe. De otro lado, hemos de tener en cuenta que nosotros no somos ciudadanos de segunda. Es decir, los cristianos dicen, no, es que nosotros, como somos muy buenos, no decimos nada y aguantamos. No, nosotros como cristianos, si somos atacados, perdonamos. Amamos a la gente aunque nos ataque. Y aguantamos y aceptamos la cruz. Pero otra cosa es no decir nada. Claro. Nosotros lo decimos y además, no solo por uno mismo, que a veces yo puedo, por mí mismo, renunciar, digamos, a que me hostiguen y me calle.
pero lo que no puedo es dejar de denunciar que a otras personas, o sea, los derechos de otras personas, defenderlos. Claro. Tengo que hacerlo. Después, hombre, pues por ejemplo, podemos hacer una cosa que yo invito a algunos de nuestros oyentes, que ayuden a organizaciones que trabajan en estos países donde hay tanta persecución de los cristianos. Por ejemplo, ayuda a la Iglesia Necesitada, que yo mismo he cedido los derechos de autor para este libro. Desde este libro, digamos, lo que yo pueda cobrar será para ayuda a la Iglesia Necesitada, pero que muchos más pueden hacerlo, porque están trabajando mucho para minimizar, no digo para evitar, pero para minimizar algunos problemas de esta persecución. O bien, pues, hacer frente, es decir, adoptando la postura de ser consecuentes con nuestra fe, pero explicarla también sin acoso, sin hostilidad, pero abiertamente, que otros sepan que nosotros somos cristianos. Con esto, estas cosas ya hacen cambiar un poco el ambiente en este asunto y contribuirán, no digo a resolverlo de inmediato, pero a mejorarlo un poco, ¿no? En esa línea, ¿cómo tenemos que actuar? Claro que el cristiano tiene su sitio en la vida pública también, ¿verdad? Y que tenemos que ser un testimonio, el que no sirva para hablar, pues actuando, que por las obras no lo noten. Claro, tenemos que ser más consecuentes, ¿no? También. Exacto, siendo tan como cualquier otro ciudadano. Es decir, de la misma forma que voy a poner ejemplos, un ecologista, un liberal o un socialista o un de derechas, me es igual, de que por sus principios, por defender sus principios, participa en la vida de la sociedad. Un cristiano, por sus principios, que no están reñidos con otros, puede estar presente en la sociedad. Es decir, claro. Por ejemplo, ¿qué os diré yo? Dos cosas actuales, por ejemplo, el problema del aborto, incluso con unas leyes monstruosas sobre el aborto, o la miseria derivada de la crisis. Uno dice, yo soy cristiano, quiero participar en la vida pública de la manera que sea, puede ser en la política o no. Bueno, la vida pública no es solo la política, claro. Una entidad social también es una vida pública, ¿no? Sí. Participar de forma que pueda contribuir, aunque sea un poquito, a resolverlo, claro, o a mejorarlo. Sí. Bueno, pues estás haciendo algo muy positivo y ninguno de nosotros debería quedar al margen. Cada uno en su sitio, ¿no? Es decir, no todos tienen por qué ir al mismo sitio, claro, y pensar todos igual, pero donde en el aspecto que sí que tenemos que pensar igual es, por ejemplo, que el aborto es una monstruosidad y por tanto vamos a luchar para procurar liquidarlo o evitarlo o disminuirlo. Esto sí que todos los cristianos podemos pensar igual. Pues sí, después, en la forma de hacerlo, quizás cada uno tenga sus visiones distintas, claro, pero lo importante es que todos estemos presentes, ¿no? Sí, o decir, mira, yo voy a hacer lo posible pues para ayudar en el tema de la crisis, sea a nivel personal aportando algo, sea pues colaborando con una entidad de mi barrio o de mi ciudad en la cual trabajan unas personas para ayudar a los pobres. Pues bueno, ya está haciendo algo. Claro. Muy bien, sí. Daniel, pues se nos acaba el tiempo, pero ha sido interesantísimo, y te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros esta tarde. Pues yo os agradezco también el interés y la amabilidad. Bueno. Si necesitas cualquier cosa, pues encantado también de colaborar en cualquier otra ocasión. Muchísimas gracias. Si algún día vienes a Cantabria, te puedes venir aquí al estudio. Perfecto, Daniel, bueno, ya muchísimas gracias a ti. Ya leeremos tu libro. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Bueno, queridos oyentes, aquí lo dejamos, que se nos va el tiempo. El libro, desde luego, es muy interesante y tenemos que pensar que las pautas que nos da Daniel son fundamentales. Tenemos que cada uno aportar nuestro grano de arena a nuestro alrededor. Hasta el próximo día. Gracias.